Hola, buenas tardes, buenas tardes. Vamos, entrando justo con este Facebook Live. Vaya, buenas tardes, buenas tardes. A ver qué amigo es este. ¡Wow! ¡Qué pasada! Buenas tardes todos. Pues vamos a esperar un poquito para que entren nuestros amigos de Facebook Live. Hoy es viernes, como todos lo sabéis. Así que vamos a esperar un poquito que se están incorporando y vamos a ver este Facebook Live. Así que espero que hayáis tenido una semana agradable y hoy es viernes, como lo sabéis. Viernes, pues eso, el fin de semana tenemos que dar gracias por haber llegado hasta hoy viernes. Así que el tema de hoy, vamos a esperar un poquito, 30 segunditos más y empezamos. Disculpadme. A ver. Así que este Facebook Live, pues 30 segundos, entre 30 segundos empezamos. Muy bien, mientras tanto nuestros amigos se van incorporando. Ya tengo unos cuantos que están ahí. Os saludo a todos, os mando besos muy fuerte desde el corazón. Así que este Facebook Live, ya empezamos. Las emociones son mensajes versus mensajeros. ¿Cómo gestionar y vencer nuestras emociones? Más que vencer, yo diría entendernos con ellas, ¿ok? Así que hoy voy a hablar desde una introducción un poco filosófica, porque ya veremos a lo largo de la transmisión que muchas cosas de la filosofía es lo que rige nuestra vida. Según los estoicos, yo soy más de esa línea, para explicar qué es una emoción. La emoción nos ayuda a pensar. Perdón, la emoción no, la filosofía, por supuesto. He querido decir que estoy tan emocionada con eso de las emociones, estoy tan emocionada. Así que la filosofía nos ayuda a pensar, a encontrar respuestas. Como sabéis, me gusta mucho la filosofía y me inspira muchísimo para comprender algunos desafíos mayores, situaciones, actuaciones de la vida cotidiana. Esa es mi reflexión. Buenas tardes, o buenos días, o buenas noches, depende de dónde me estás viendo. Bienvenidos todos a este Facebook Live. Soy Isaki Kage, coach con programación neurolingüística y he creado una metodología que se llama modelando con la mímica emocional. Además de ser conferencista, speaker, como lo llama, y mi email es coach-pnl@sakikage.com. Así que os doy mi más cordial bienvenida a este Facebook Live de este viernes. Para comprender el estoicismo, ellos dicen que hay dos vías. Hay lo que depende de nosotros y lo que no depende de nosotros. Está claro. Hay factores que dependen de nosotros y factores que no dependen de nosotros. Esa es una referencia clara del estoicismo. Un momento, por favor. Eso es en directo. Un momento, por favor. Ese es el directo. Disculpadme. Esos son los directos. Disculpadme. Había un teléfono por ahí que se me había olvidado apagar. Disculpadme. Pues decía que para comprender el estoicismo, la filosofía estoica, ellos distinguen dos vías. Es decir, lo que depende de nosotros
y lo que no depende de nosotros. Es decir, es una referencia principal para resumir un poco el estoicismo, o mucho el estoicismo. Es una visión muy clara del mundo. Es decir, hay que distinguir esas dos vertientes, lo que depende de mí y lo que no depende de mí. Es decir, tenemos que tomar conciencia para comprender nuestros límites como ser o como seres humanos o como individuos, ¿ok? Es decir, somos ser limitados. Es decir, tenemos un nacimiento, un crecimiento y luego una finitud. Una finitud. Así que eso primero, entre que tenemos las dos vertientes, lo que depende de nosotros y lo que no depende de nosotros. Y además, ser consciente de ello. ¿Okay? Por ejemplo, si yo quiero ser rica o rico, pues eso depende de mí. Sé que tengo que trabajar, trazar un plan, hacer un planning, trabajar y con constancia pues lograré mi meta, llegaré a mi meta. Por eso depende de mí. Buscar la verdad como persona, coherente y saber estar. Pero no depende de mí ser alta, bajita, guapo, fuerte, depende de los genes, de donde he nacido. ¿Ok? Y además es una historia rarísima, porque ahora mismo no depende de nosotros, o de mí en este caso, pues el estar aquí, ahora no estamos confinados, pero el confinamiento es un factor externo que no depende de mí. Entonces, pues lo estoy viviendo, nada más, no depende de mí, yo no puedo hacer nada contra ello. ¿Okay? Por ejemplo, en ese mismo, al hilo del confinamiento, pues yo tengo un miembro de la familia que se encontraba en Estados Unidos, pues se quedó bloqueado. Y al final tuvo que dar a luz ahí, cuando no estaba previsto. Eso es una cosa que, bueno, no dependía de ella. Un poquito se pudiera hacer, porque sabiendo que estaba en ese estado, bueno, me voy 15 días, todavía me queda 4 meses largos, pues no, o 3 meses largos, pues no, creo que, en fin, todo bien, y resulta que justo tengo que pasar el confinamiento ahí, y claro, también la gestación avanzaba y tuvo que dar a luz ahí. Así que lo que heredamos y lo que construimos. Lo que heredamos y lo que construimos. Aunque exista algún matiz en eso de que depende de nosotros todo. Existe algún matiz, lo vamos a ver. No depende de nosotros ser rico, como lo decía, pero no es exactamente eso, valga la redundancia. Pero si trabajo, dirijo mis esfuerzos hacia mis logros, lógicamente me haré rico o me haré rica. También depende de otros factores que encaminan. Pero claro, si no hago nada, si no muevo esos esfuerzos hacia esa dirección de la consecución de mis metas, pues, o de mi meta, lógicamente no lo voy a conseguir. O sea, el factor externo no depende de mí. Lo que depende de mí es el factor interno. Así que esta distinción, esta diferenciación, estas dos vías es el primer paso a tener en cuenta según los estoicos, según la filosofía estoica. ¿Ok? Que de lo que no somos capaces de hacer, no lo hagamos. Que el ser humano, el primer paso, es decir, el ser humano tiene que saber los límites. Lo que él es capaz de hacer, que lo haga. De lo que él no es capaz de hacer, que no lo haga. ¿Ok? Entonces es como una llamada a la humildad, que es simplemente la impotencia de nuestras limitaciones, de nuestra finitud. Esto quiere decir que si tengo ambiciones desmesuradas, me veré obligada en algún momento a confrontar, a enfrentarme a obstáculos que me provocarán frustraciones. ¿Ok? Entonces, y mis límites me limitará a conseguir mis deseos. Seré entonces un ser desgraciado, desgraciada. Si deseo cosas imposibles,
voy a sufrir. No es accesible. Es decir, de hacer cosas imposibles. Quiero ir, por ejemplo, digo, bueno, pues mira, yo me quiero ir a la luna. Bueno, pues depende, porque yo quiero ir a la luna todos los días, pero voy a la luna todos los días. Cuando la veo al exterior, pues yo funciono con la luna, veo la luna y digo, me transporto hacia la luna. Es una emoción que siento que disfruto viéndola, ¿no? Disfruto viendo la luna y entonces sí, viajo a la luna. Pero pretender ir yo a la luna sin preparación, sí, claro, los últimos astronautas que se han ido han estado, me parece, como 20 años preparándose. 20 años. Pero si yo ahora sí, pasado mañana me quiero ir a la luna, es que no puedo hacer, es un sueño imposible, luego me sentiré frustrada. No lo puedo hacer, sinceramente no lo puedo hacer. Entonces me sentiré frustrada y me entrará, pues me sentiré desgraciado y un sentimiento de fracaso total. Es decir, sentir tristeza, nacemos y morimos, eso es un hecho. Como lo he dicho antes, somos como nacemos, crecemos y luego pues morimos. Esos son sentimientos que están ahí, forman parte de la naturaleza y no de nuestra propia naturaleza. No sé, de otra naturaleza no lo sé, pero de nuestra propia naturaleza sí. Entonces el sentir tristeza cuando perdemos, por ejemplo, un ser querido, pues está bien, porque es una emoción normal, es una emoción lógica, pero los estoicos dicen que es una emoción totalmente aberrante, ¿no? Es una aberración, que no tiene por qué. Pero bueno, sabemos que por la naturaleza tenemos que sentir todas esas emociones porque tenemos que hacer el duelo de un ser querido que acabamos de perder. Y lo sabemos, lo que pasa es que no queremos tener conciencia de que eso nos va a pasar a todos, tarde o temprano. Entonces, sentir constantemente tristeza es una aberración, según ellos, puesto que esto es la ley de la naturaleza. Entonces, si sentimos angustia, porque tenemos una proyección mental del futuro, y luego si sentimos futuro, presente, futuro y pasado. Entonces, lo que no estamos todo el tiempo no estamos en el presente. Si viviésemos el presente, pues no tendríamos esas emociones que todavía no le llaman emociones, bueno, que son emociones, dicen sentimientos, pensamientos, que son los que al final provocan emociones. Lo cual, vemos que la filosofía no es solamente teórica, sino también es práctica, ¿ok? La muerte no es nada, es un estado, no es nada para la filosofía. Cuando lo entendemos desde el punto de vista filosófico, no es nada. Como vivimos en el pasado y en el futuro, luego no estamos en el presente, de ahí nacen esos pensamientos que provocan esas emociones. Y la causa de nuestras emociones somos nosotros mismos. Nosotros mismos somos la causa de nuestras emociones. Por ejemplo, mi vecino tiene un coche mejor, una bonita casa, una mujer guapísima, unos hijos maravillosos y un jardín impecable. Como yo no lo tengo, no tengo todo eso que tiene mi vecino, desarrollo una emoción de celos. ¿Ok? En este caso son los celos. Tu proyección dice que, bueno, mi vecino es el culpable. O sea, es como si diciendo, claro, como yo no tengo esto, no me puedo exponer, mi vecino es el culpable. Porque claro, yo no tengo una buena mujer, una mujer guapa, no tengo un jardín precioso, no tengo ese cochazo que tiene, pues me provoca unos sentimientos de celos. ¿Ok? Así que eso depende de tu comportamiento. Por ejemplo, pues no sé, lo mismo estás viendo un debate televisivo y no estás de acuerdo con uno de los contertulianos y te enfadas o le lanzas insultos o lo que sea. Pero eso no va a cambiar en nada tus emociones. No va a cambiar para nada. Porque no va a cambiar para nada tu percepción. Eso va a estar ahí. O sea, que estos señores digan lo que digan, no estás de acuerdo, pues no te va a cambiar para nada tu vida. ¿Ok? Que te enfades, que no sé qué, no va a cambiar para nada que esos señores
dejen hablar de decir lo que dice. Así que todo eso nace en una emoción. La emoción está dentro de mí. Son los pensamientos míos que se convierten, porque es una proyección de mis pensamientos y se proyectan de forma que se convierten en una emoción. En los casos de los celos, tu proyección dice que él es el culpable, el vecino es el culpable del por qué yo no tenga ese coche o esta casa. Así que enfadarte no va a resolver para nada tu situación. ¿Okay? Yo dejo que las emociones influyan en mi estado afectivo. Eso es lo único que estás haciendo. Pero no resuelves nada. Si estoy enfadado, es que la otra persona me ha hecho enfadar. No, te has enfadado tú solo por tus proyecciones. ¿Ok? Me vas a enfadar. De hecho, los emociones decir, no me enfades, no me enfades. No me enfades, no. Te vas a enfadar tú contra una proyección. Tus proyecciones te van a hacer que te enfades contra algo exterior. ¿Ok? Por eso los estoicos dicen que no hay que dejarse llevar por la pasión. ¿Y cuál es la pasión? Claro, tenemos que distinguir dos cosas. Pasión viene del griego que quiere decir patos, sufrimiento. En griego. Es algo que padecemos. Pero también nosotros cuando en desarrollo personal decimos, bueno, pues cuando quieres desarrollar un proyecto, no sé qué, tiene que tener una pasión. Pasión quiere decir algo que te gusta, que te está dando, que te está procurando como cierta alegría, ¿no? Cierto entusiasmo, sí, entusiasmo para poder hacerlo, ¿no? Entonces, si yo no tengo pasión por lo que estoy haciendo, pues no... sería un sufrimiento imaginaros todos los viernes yo tenía que hacer el Facebook Live. Para mí sería como una especie de tortura, ¿no? Eso sería una emoción de tortura. Pero sin embargo ahora yo lo estoy haciendo porque me gusta hacerlo y lo estoy haciendo. Entonces eso es una pasión para mí. Pero pasión desde el punto de vista enfocado hacia el sufrimiento, que quiere decir sufrimiento en griego, pues es algo que padezco los celos porque mi vecino tiene el mejor coche, tiene la mejor casa. Tiene celos del vecino. ¿Ok? Eso sí que es sufrimiento, pero no es lo mismo la pasión con la que tú vas a desarrollar un proyecto, es decir, el entusiasmo que le pones a tu proyecto para seguir creciendo. Entonces, una emoción es una energía que está bloqueada dentro del cuerpo que no ha sido canalizada. Esa energía no ha sido canalizada bien. Por ejemplo, si tropiezo con la esquina de la mesa, sin darme cuenta, por mucho que me enfade por haber tropezado con la mesa, no me va a quitar el dolor lo voy a sentir. Pues a cabo de unos minutos se me pasará, pero el dolor lo voy a sentir. Entonces, eso es la emoción que está ahí. Por mucho que me enfade, la mesa no se va a quitarse de ahí o me va a pedir disculpas. No. O sea que es a mí de canalizar esa emoción. Somos responsables de nuestras emociones. De hecho, hay gente que dominan y controlan esas emociones. No quiere decir que no las sufran, pero las controlan de una forma que, lo veremos ahora más adelante, que las aceptan y entonces saben diluirlas, pero no quiere decir que no las sientan. Lo único que hacen, controlarlas. ¿Ok? Es decir, claro, tú me dirás, entonces, ¿qué pasa? Que yo no puedo manifestar mis emociones, tengo que aceptar todo lo que me digan. Si mi vecino es un animal, si ante las injusticias no puede sentir ninguna emoción. No es eso. Es decir, saber entenderlas es la única manera para que no te afecten, porque esos son elementos externos que no tienen nada que ver con nuestros elementos, por decirlo así, internos. Así que si hay justicia o la persona que me mienten que los tengo que aceptar, no. Sí y no. Es que lo que decíamos, sí y no, depende de cómo tú vayas a reaccionar ante la injusticia. Pues siente la injusticia, pero no te quedes en la injusticia. Si vas a tener elementos para poder paliar o
o hacer que desaparezca la injusticia, pues sí, empléala y hace desaparecer la injusticia. Pero si no puedes cambiar eso, que eso es lo que decíamos, hay factores que depende de nosotros, la visión que depende de nosotros, la proyección que depende de nosotros, y otros que no dependen de nosotros. Entonces, cuando no depende de nosotros no podemos cambiar nada. Así que, otra de las frases de la filosofía estoica dice: dame la fuerza de cambiar lo que puede ser cambiado. Dame la fuerza de cambiar lo que puede ser cambiado. ¿Okay? Y la dificultad es saber qué es lo que puedo cambiar y transformar. ¿Qué es lo que puedo cambiar y transformar al mundo? Puedo elegir cambiar o renunciar. Solo podemos actuar sobre lo que controlamos, porque el resto pertenece al mundo, a los demás. El confinamiento, nos han dicho que nos quedamos en el confinamiento, nos hemos quedado en el confinamiento. Según las autoridades sanitarias hemos seguido todo eso. Ahora nos dicen, bueno, podemos salir, pero en esas condiciones también salimos en esas condiciones. Entonces yo no puedo controlar, solamente puedo controlar a lo que a mí me afecta para no molestar o para estar en conformidad con el resto, con mi entorno. ¿Ok? Eso es lo que hacemos todos. Esa es una emoción controlada, ¿no? Entonces, claro, no me voy a quedar, no, me voy a pelear con todo el mundo, no, porque me han dicho, no, yo controlo eso, salgo a la calle siguiendo los protocolos para no enfrentarme con mi entorno. Entonces, para buscar un entorno equilibrado, un entorno bueno, pues que todo el mundo va a estar como yo, pues yo no puedo cambiar nada, de momento. Actos de poner, por ejemplo, nuestros actos en conformidad con nuestros pensamientos. Eso es lo que hay que procurar, poner nuestros actos, nuestras acciones en conformidad con nuestros pensamientos. Nuestras emociones son como un filtro entre la ilusión y la realidad. Nuestras emociones son como un filtro entre la ilusión, lo que yo proyecto, y la realidad. Si no puedes cambiar algo, cambia la forma de verlo. El desarrollo personal. Si no puedo cambiar algo, cambia la forma de ver ese algo. Entonces, ¿las emociones son mensajeros? Vamos a verlo ahora mismo. Las emociones son también mensajeros. Además de ser mensajes, las emociones son mensajeros dentro de nosotros. Lo que pasa es que tenemos la costumbre, como yo dije antes, depende de nosotros, lo que depende de nosotros y lo que no depende de nosotros. Tenemos la costumbre de gestionar los problemas externos con las mismas condiciones que queremos resolver los problemas internos. Que son dos cosas distintas, lo que depende de nosotros y lo que no depende de nosotros. En este caso, tenemos reacciones internas, por ejemplo, emociones, me levanto, ¿no? Entro en mi casa o entro a mi casa después de estar fuera y se me había olvidado, siento un olor, se me había olvidado de sacar la basura. Había comido pescado anoche y se me olvida de sacar la basura. Eso es una emoción, un olor, una sensación. Entonces resuelve esto, pues saco la basura, saco la bolsa de la basura, la tiro fuera y ya está. Se acabaron los olores. Pero no es lo mismo que con las cosas internas. Tú no puedes tratar las emociones, o sea, los sentimientos, los pensamientos internos como si fuesen los sentimientos o las emociones externas. No. Entonces, ¿qué pasa? ¿Cómo responde la gente a esto? Como no lo saben, pues empiezan a tomar alcohol, a hacer gimnasia de mucha intensidad o tomando pastillas. O sea, son elementos externos que meto al interior para resolver un problema interior.
¿Ok? Entonces, con esa práctica, la emoción, ¿qué hace? Parece que la has calmado, pero vuelve más reforzada, intensa además, y se repite más a menudo. Y vuelve más a menudo, esa emoción vuelve más a menudo. En vez de atacarla, es preferible acogerla. Entonces se tratan de pensamientos que derivan a emociones. Así que vamos a ver cómo lo podemos hacer. Las emociones existen, pues, unos ejercicios, fácil de manejo, y la programación neurolingüística es una herramienta poderosísima que nos ayuda a conseguir una vida emocionalmente equilibrada y mucho más llevadera. ¿Cómo? Si volvemos a la filosofía, los estoicos dicen, tomar conciencia. Es decir, tenemos que ser conscientes y reconocer la emoción. Tenemos que ser conscientes, nos lo han recordado, tenemos que ser conscientes y reconocer la emoción. Es decir, la cólera, los celos, la tristeza, tenemos que reconocer antes la emoción. ¿Okay? Ser consciente de que estamos siendo, pues eso, manifestando la emoción de tristeza y pararnos un momento. Entonces nosotros recomendamos que en vez de estar dándole al ruido mental, pues nos paramos un instante, hacemos una respiración profunda, o tres respiraciones profundas, inhalamos por la nariz, inspiramos por la nariz y expiramos por la boca despacito para tomar conciencia un poco de nuestros sentimientos y de ese modo dar paso a que la emoción se manifieste de una forma u otra. Cerramos los ojos, respiramos 3 veces profundamente por la nariz y expiramos por la boca. Una vez que estemos conectada con tu emoción, entonces empiezas a describirla. ¿Qué forma tiene esa emoción? O darle una forma a esa emoción que sientes. Y simplemente aparece como a lo mejor como un símbolo, o una palabra, o a lo mejor todo eso depende de ti. Es una cuestión personal de cada persona, o sea, cómo lo pueda manifestar y la vivencia de esa persona. Pues te voy a dar un tip de la programación neurolingüística es, por ejemplo, te regalo ese tip, es decir, que y nos imaginamos una pantalla, una pantalla de televisión, por ejemplo, ¿no? Y en esa pantalla de televisión, pues esa emoción, bueno, es tan grande que se sale hasta de la pantalla. Y entonces lo que tenemos que hacer, primeramente, imaginar, claro, tenemos los ojos cerrados, imaginar que esa emoción está en blanco y negro. En vez de verla en color, la ponemos primero en blanco y negro. Y si es ruidosa, bajamos el sonido. La volvemos completamente muda. Bajamos el sonido y luego imaginamos que está cada vez disminuyendo de tamaño y se queda como un puntito en la pantalla del televisor. Aparece como un puntito. Respiramos hondo y la sacamos. Son técnicas sencillas, pero hay que practicar varias veces para que luego se haga automático. Es de la programación neurolingüística. Es como si fuese como una ola. Imagínate una ola gigantesca que te inunde, que te invade, y entonces tú lo que tienes que hacer es verla, cambiarla de color, bajar el sonido, porque una ola trae ruido, e ir disminuyendo, alejándote de esa ola que desaparece luego por en el horizonte queda solamente un puntito y desaparece completamente. Hasta que sea un punto en la pantalla. Eso es el número 1. Número 2, pues puedes preguntar a la emoción, ¿qué es lo más importante que me quiere decir? Porque esa emoción es un mensaje. Hemos dicho que las emociones eran mensajes y mensajeros. ¿Qué es lo que me quiere comunicar esa emoción?
¿Qué es lo más importante que me quiero comunicar? ¿Qué me quiere decir? ¿Qué es lo que me está enseñando esta emoción? Pero no busques la respuesta con la lógica racional. Tienes que buscar dejar, la mente te va a dar, ello mismo te va a dar la respuesta. Pero si le empiezas a buscar con la lógica, a lo mejor será un sonido, a lo mejor una palabra, a lo mejor una cosa, pero de repente cuando ya estás relajado o relajada, te da la respuesta. Pero que no la busques de forma racional, lógica, no, la quiero ya, dime, ¿qué me estás enseñando? Eso no va a funcionar, ¿ok? Por eso el mensaje, la emoción siempre te comunica algún mensaje. En vez de pelearte con ella, negocia con ella, acógela. Y entonces entiéndela por qué está contigo, qué es lo que te quiere comunicar, qué es lo que te quiere enseñar. Pues el tercer punto sería negociar de una manera para comunicarte con ella bien. No es ninguna, es un poco una etapa difícil, porque hasta que encuentres la emoción, la analizas, comprendes lo que te quiere informar, lo que te está enseñando, lo que te está dando, lo que te quiere comunicar, pues hay que ser muy atento. Siempre viene de lejos, no viene de donde estás tú. Porque la emoción está, no te crees que no, eso me pasó ayer, no. Todo esto es un cúmulo de vivencias lejanas que te vienen. Muchas veces, pues no sé, a lo mejor te vienen de tu infancia y esas cosas, o sea que ya en edad adulta pues se te sale esa emoción. Pero no que acaba de pasar antes de ayer, no, es que esas emociones vienen de muy lejos. ¿Ok? 4. Pedir la ayuda por un problema. A lo mejor es que te quiere ayudar de un problema cotidiano. O a lo mejor, pues, de nuestra vida cotidiana, ¿no? Entonces, lo mismo viene para eso. Te pide ayuda, te está comunicando un mensaje para que arregles algo. Una ayuda a alguien. Y luego, pues, el quinto es agradecer. Siempre tenemos que agradecer a las emociones. En este momento hay que agradecer sus enseñanzas y la ayuda que te está trayendo o que te ha traído. Porque la emoción te trae ayuda, te trae unas enseñanzas y te trae ayuda. Así que esas emociones hay que agradecer. Porque claro, si no sientes nada, a lo mejor vas a hacer algo y si hay gente que dice, no, pues yo entiendo como una intuición. Pues es una emoción. Entiendo como una intuición. Lo mismo pues se ha conectado y dice, bueno, no vayas por ahí. Pues esa emoción viene y te dice algo. Entonces nos enseña siempre, porque además cuando superamos una emoción, crecemos. Ya no somos, o sea, si una emoción parecida nos viniese en el futuro, sabremos cómo acogerla, no nos va a afectar tanto y pasaremos con ella o a través de ella sin muchos problemas, sin mucho sufrimiento, ¿ok? Y entonces por eso la emoción siempre nos enseña. Y cuando crecemos de esa emoción, ya la próxima que venga parecida a esa no nos va a afectar tanto. Esto es un ejercicio que puedes hacer tú solo, o tú sola, o acompañado, o sea, o en el grupo, ¿no? O sea, primero, ser consciente, lo repito, tener conciencia de esa emoción. Estar conectado con la emoción. Ese es el punto 1. Punto 2, preguntar si esa emoción, ¿qué es lo que nos está comunicando? ¿Qué es lo que nos está ayudando? ¿Qué es lo que nos está aportando? Porque nos está transmitiendo un mensaje. 3, negociar una manera, otra, para comunicar con ella. En vez de que te llegue de lleno, pues a lo mejor busca una forma, dice, pues me está avisando de que esto puede ser así, esto puede ser así. Entonces ya estás comunicando con ella de una forma agradable, ya no te afecta tanto. Cuarto, pues a lo mejor nos viene a ayudar a un problema. Lo más probable, la emoción está ahí para ayudar a un problema. Quinto o 5, agradecer. La gratitud es imprescindible. Vamos, la gratitud es importante más que imprescindible. Es importante en toda nuestra vida. Nos levantamos por la mañana. Gracias por tener
el ordenador por donde estoy transmitiendo esto. Gracias por tener la internet para poder hacer mi Facebook Live. Gracias por todos los amigos que me están siguiendo en este momento. Gracias. Entonces, esa gratitud, pues, por las enseñanzas que estamos teniendo de esta emoción, porque nos ha hecho crecer. Y para concluir, si actúo en las emociones, la ira, los celos, el resentimiento, mis actos, seguro que llevarán el sello de esas emociones. Pero si actúo en el entusiasmo, en la alegría incondicional, soy una persona libre. Porque no dependo de la ilusión, ¿ok? Las emociones nos hacen esclavos. Si estamos pendientes de las emociones, nos volvemos esclavos, ¿ok? Y nos impiden ver la realidad como es, sino la deforma. Tenemos que estar pendientes del mensaje que las emociones nos están comunicando. E ignorarlas puede, pues, traernos bastante alguna dificultad. ¿Ok? Saber que no es lo mismo tratar un problema también exterior a un problema interno. Un problema de fuera no se trata de la misma manera que un problema interno. Por eso lo que decíamos desde el principio, hay cosas que dependen de nosotros y otras cosas que no dependen de nosotros. Recordar esas dos vías de los filósofos estoicos que dice, depende de nosotros y lo que no depende de nosotros. ¿Ok? Y hacer lo que sí tenemos que hacer dependiendo de nosotros, de lo que sí que podemos hacer, lo hacemos nosotros. Pero dependiendo de nosotros que tengamos esa capacidad de poder hacer. Entonces, si yo cambio el mundo que veo, forma de ver el mundo lo cambio desde mi interior, pues el resto del mundo cambia. Muchas gracias contigo, Saki Kage, programación neurolingüística, coach con programación neurolingüística, y mi email es coach-pnl@sakikage.com. Nos vemos el próximo viernes a la misma hora, en el mismo lugar. Adiós, muchas gracias.